nosotros somos el equipo 10, Brian y yo, Raúl, les vamos a exponer sobre abordaje neuroquirúrgico. Pero un poquito más fuerte. Perdón, te vamos a Y no se exponer, graba. les vamos a exponer sobre abordaje neuroquirúrgico. ¿Dónde quedó el receptor? Ahí está. Abajo del manual, porque lo ponen enfrente. Brian, manual. Bueno, el objetivo de nuestra presentación es analizar las características técnicas, monitorización y manejo del paciente neuroquirúrgico, enfocándose en la detección oportuna de complicaciones en la protección del sistema nervioso central y preservar la función neurológica. Uno atrás. No, adelante, ahí ella. Vale, pues el paciente neuroquirúrgico es un paciente que tiene un tipo de daño o lesión en el sistema nervioso y necesita de una intervención quirúrgica, de un cuidado especializado en el pre, trans y postoperatorio. Y el abordaje neuroquirúrgico es la técnica con la que el médico o el cirujano va a realizar ese procedimiento quirúrgico y va a hacerlo de la manera que ocasione menos daño. Bueno, aquí le puse los abordajes craneales abiertos, conocidos comúnmente como craneotomía, son procedimientos quirúrgicos en los que se retira temporalmente la sección del cráneo para acceder al cerebro, tratar lesiones vasculares, tumores, hematomas o malformaciones. Aquí este abordaje craneal, en sí los abordajes neuroquirúrgicos se encasillan en dos, en abiertos y técnicas mínimamente invasivas. En abiertos entra, por ejemplo, este ejemplo de la craneotomía, ¿no? y en los ejemplos de las mínimamente invasivas podría ser una neuroscopía pues sí, ahorita los vamos a ir hablando de ellos. Bueno, el primer abordaje abierto, neuroquirúrgico, es el abordaje perional o también frontotemporal estenoidal. Es uno de los más versátiles en neurocirugía, descrito por Yasarki, así se apellidaba el médico cirujano que realizó ese procedimiento, y se utiliza para tratar aneurismas cerebrales, especialmente en la circulación anterior, tumores de la base del cráneo, malformaciones arteriovenosas e implica una incisión en el lado de la cabeza delante y encima de la oreja, ¿no? Al lado de, en la parte lateral, en el lóbulo, pues sí, pareja, al lado del frontal, ¿no? No, bueno, a ver. Frontal, pareta, vertical, ¿no? Aquí al lado del frontal. El abordaje se llama frontotemporo esfenoidal. Es que les quería decir que más o menos por aquí. Entonces, ¿dónde puede ser el abordaje? ¿Cómo es el abordaje? Frontotemporal. ¿Y el esfenoidal por dónde está? ¿Es el esfenoidal? El esfenoidal forma parte de la base del cráneo, o sea, los huesos externos, forman parte de la estructura de la cara y está para acá, por dentro. Es el que parece un murciélago, nada más que no está acostado. Entonces, este abordaje es de la base del cráneo así, hasta acá. Aunque independientemente del abordaje a través del cráneo, normalmente tienes que quitar cuero cabelludo. ¿Cómo les quiten el cuero cabelludo? Porque siempre el problema es, vengan los pacientes desde el punto de vista de
el cuero cabelludo, no cómo rompieron el hueso. Entonces, ¿cómo les quitan, les hacen para cortar hueso? ¿Cómo les cortan el cuero cabelludo? Sobre todo en ese tipo de... Como el diadema, así. Y se los bajan así, o se los bajan así. Y ya después le hacen la perforación en el cráneo. Las indicaciones para esto son aneurismas, situación anterior, comúnmente posterior, tumores, linfomas, adenomas, hipoficiarios, tumores, de lóbulo temporal y malformaciones. La técnica, como ya lo dice el doctor, explica la disfunción del músculo temporal, la anatomía y adelgazamiento de ala mayor de los tumores. La verdad que puede ser clásico, transiliano o transhumanos. Las complicaciones incluyen la parte temporal, cicatrices visibles, dolor al masticar, lesión de la rama frontal del nervio facial. Se hace una pequeña incisión de 4 o 5 centímetros a modo de la ceja y ubicada la fractura de la zona frontal. Es mínima. Bueno, se utiliza una pequeña microanatomía. Las aplicaciones utilizando para tratar linfomas, adenomas, angilomas y aneurismas de la circulación mayor. La circulación anterior. ¿Cómo se llama el tipo de microanatomía? ¿Y eso qué es un tipo? Esa la vamos a decir ahorita en un video. Abordaje supraorbital. Este abordaje es una técnica neuroquirúrgica avanzada, variante del abordaje periodontal que combina la anatomía temporoespinal con la resección del borde arbitrario y arco cigomático. Permite una exposición máxima de la base del cráneo, región solar, parasolar, fosa anterior, Celar. para Celar. esa yo me estaba proponiendo ahorita, bueno, del otro, del que hablamos primero, que era en el lóbulo, bueno, en la parte lateral del frontal temporal. Ajá. Ya ve que usted dice que Eso es una variante más. Ajá. No, o sea, una cosa es cuando tu abordaje es en los huesos de la bóveda craneana, tienes que retirar piel. Si vas a hacer un abordaje y vas a hacer una microcirugía, entonces de todos modos tienes que levantar piel. Dependiendo de qué tan grande sea el abordaje es lo que tú tienes que hacer, si le vas a hacer el diadema o le vas a quitar nada más un poco le vas a hacer una incisión para despejar el hueso. Un problema es si haces un abordaje temporal, pues tienes que disecar el músculo temporal y si necesitas levantar toda la piel que tapa al músculo temporal para poderlo disecar de manera correcta. Ahora, ¿qué es la región celar y la región paracelar? Es parte de la base del cráneo. Es la parte celar, no es la silla turca. O sea, está en la mera base del cráneo. Recuerden que la parte de la órbita, estos son los arcos cigomáticos. Estos se llaman cómpulos. Pero esta es la parte cigomática y este es el arco cigomático. Entonces, el arco cigomático y aquí la parte inferior de la órbita de los ojos forman parte de la bóveda del cráneo, de la base del cráneo. Y entonces, si quieres hacer una incisión para llegar, por ejemplo, a la silla turca, que es donde está la hipófisis
saben en dónde están. Es que es como difícil, ¿no? Al final, pues, explicar todo. No, o sea, pero es que te lo tienes que imaginar. O sea, el cirujano, ¿qué va a hacer? Tiene que buscar a cómo llegar a donde está lo que tiene que reparar. No siempre el camino más corto es el correcto. A veces el camino más corto es el incorrecto, entonces tienen que buscarle cómo llegar. Entonces, si tú el abordaje lo entiendes desde ese punto de vista, entonces no se te complica tanto. Pero tienes que saber qué es paracelar, qué es celar, a qué se refiere. Porque no te lo puedes imaginar. El abordaje bifrontal. Este abordaje se utiliza para tratar diversas patologías como tumores, tumores, meningiomas, cambios del surco olfatorio, meningiomas del pedúnculo solar, craniofaringomias y otros tumores de la fosa anterior. Lesiones vasculares como aneurisma de la circulación anterior, la arteria significante anterior, fístulas de líquido cefalorraquídeo, suele de fístulas de líquido, de origen prostraumático, linfanextraumatismos, traumatomía descompensada por inflamación cerebral y difusa. Y la craniotomía suboccipital, que es un procedimiento quirúrgico que extirpa una pequeña porción del hueso occipital en la base del cráneo para acceder a la fosa posterior. Esta se utiliza para tratar tumores, quistes, malformaciones, infartos cerebrosos y permite liberar la presión sobre el cerebelo y el campo encefálico. Las indicaciones principales es la malformación de Sherry para reducir la presión en el cerebro y el bulbo raquídeo, la resección de tumores en la fosa posterior y hematomas, provocación de hemorragias o descompresión por infarto cerebroso. Y la que les comenté al principio en el ejemplo que les puse, la anatomía descomprensiva es una cirugía de emergencia que consiste en retirar una porción del cráneo y arregla de la madre para retirar la hipertensión intracraneal. Este procedimiento es totalmente invasivo, se utiliza para tratar problemas cerebrales masivos, reumatismo craneoencefálico, y las indicaciones principales se considera de vida de último recurso para reumatismos craneoencefálicos graves como edema cerebral masivo o hipertensión intracraneal. También se utiliza para tratar conflictos isquémico maligno, que es el infarto cerebral extenso con efecto de masa. Y la anatomía descomprensiva para tratar hemorragias intracraneales y intracraneal refractaria. Es cuando los medicamentos no logran controlar la presión interna. El tratamiento de esto depende de la... El tratamiento de estos abordajes abiertos depende de la... El tratamiento de estos abordajes abiertos dependen de la patología. ¿Qué fue lo que tratamos? Un meningioma, un aneurisma, la extirpación de un tumor. Pero en todos los casos el abordaje abierto se caracteriza porque el paciente ya en la área postquirúrgica debe de mantener una posición de 30 grados centígrados, ya que una posición de 60 o 90 grados centígrados puede hacer que disminuya el flujo sanguíneo, una hiperperfusión tisular cerebral y pues no haya una buena oxigenación en el cerebro. Eso favorece a un edema cerebral y pues a la complicación de nuestro paciente, porque principalmente el aumento de la presión intracraneal. El paciente siempre debe estar a 30 grados centígrados. Eso va a mejorar que haya un mayor retorno de
les voy a hablar de los abordajes mínimamente invasivos, ¿vale? Como bien lo dice el nombre, pues son abordajes con pequeñas incisiones. ¿Qué es lo que queremos con estos abordajes? No tener como, por ejemplo, una craneotomía, ¿no? ¿Qué ventajas vamos a tener? Un menor sangrado, una menor estancia del paciente en la hospitalización, menor dolor y una mejor recuperación o una recuperación más rápida, ¿vale? Estas técnicas incluyen resultados equivalentes a la cirugía tradicional, pero con una mejor visualización, con base a pequeñas cámaras y herramientas especializadas para realizar cirugías complejas, ¿vale? Y tener un menor daño, ¿ok? Bueno, las indicaciones preoperatorias pues van a ser la evaluación médica, estudios de diagnóstico, una revisión médica, instrucciones sobre el ayuno y una preparación psicológica, ¿vale? Ya que pues abordamos pues solamente el cerebro, y con eso conlleva pues que te rape, que te sientas mal por ese tipo de situaciones, ¿no? A veces la preparación psicológica pues la dejamos a un lado, pero es muy importante también para el paciente, ¿no? Bueno, yo digo. Yo siempre les he dicho, ¿no? Los psicológicos siempre es importante. Sí. Bueno, nuestras indicaciones postoperatorias ante un abordaje neuroquímico siempre va a ser una monitorización intensiva, ¿vale? Va a haber un manejo del dolor con una dosis adecuada, dependiendo qué analgesia se le va a dar al paciente, prevención de complicaciones y la rehabilitación temprana. Bueno, y por último una educación al paciente y a su familia, ¿vale? El primer abordaje mínimamente invasivo va a ser un endonasal endoscópico, que es una técnica mínimamente invasiva utilizada para extirpar tumores de las glándulas hipófisis, como los adenomas y la base del cráneo a través de la nariz, ¿vale? Como está aquí en el ejemplo, entra por la base de la nariz, llegando a la hipófisis para extraer el tumor, ¿vale? Se utiliza un endoscopio de alta definición para una visualización panorámica, ofreciendo menor movilidad y una recuperación más rápida, ¿vale? Que bueno, antes que los abordajes craneales tradicionales, ¿vale? Extraer, extirpar todo el tumor para el paciente. Una cirugía mínimamente invasiva. El día de hoy vamos a proceder a hacer una cirugía por vía endonasal. Vamos a empezar por la nariz para poder extraer, extirpar todo el tumor que presenta el paciente. Una cirugía mínimamente invasiva. Para esta cirugía utilizamos un neuroendoscopio que cuenta con una cámara que nos permite observar por dentro las estructuras anatómicas y realizar el abordaje endonasal transesfenoidal para extirpar dicho tumor. También contamos con la participación dentro del equipo multidisciplinario de un otorrinolaringólogo quien nos ayuda con el abordaje. Bueno, como se pudieron dar en cuenta en el video, pues es un abordaje mínimamente invasivo, pero que realmente entra en un quirófano y se hacen todos los protocolos como en cualquier otra cirugía, ¿vale? ¿Ese nos escucha? El día de hoy vamos a proceder a hacer una cirugía. ¿Vale? Sí,
Seguimos con el supraorbitatorio transiliar, ¿vale? Bueno, es una técnica neuroquirúrgica mínimamente invasiva, vamos a ver, para acceder a las lesiones de la fosa craneal anterior y media como tumores y aneurismas, ¿vale? Se caracteriza por una incisión oculta en la ceja que ofrece un excelente, ¿vale? Entonces se va a hacer la incisión así como está en la ilustración, ¿vale? Incisión a través del periostio a lo largo del borde de la órbita lateral y incisión en la fosa lagrimal, ¿vale? Entonces van a hacer una incisión mínima, ¿vale? Van a llegar a la dura madre y van a extraer para poder iniciar la cirugía o la extracción o los aneurismas se van a clipar. Por ejemplo, en el siguiente video vamos a ver cómo van a clipar un aneurisma, ¿vale? Por una vía, por esta vía. Esto no tiene audio, pero no. Este es, aquí, ¿vale? Aquí llegan a, no sé si me equivoco, porque lo veía, pero llegan a la dura madre. Para poder imaginarse, pueden pasar bueno, ya claro mi duda. Bueno, ¿sí vieron el aneurisma? Perdón. Es que tenemos mal su teléfono. Bueno, ya ¿se escuchan la toque? Se mide para ver si se va a poder abordar o no se va a poder abordar. Para ver se tiene que medir, porque siempre si cortas una parte externa, siempre todos los cortes deben de ser del mismo tamaño. Lo que muchas veces pasa cuando haces cirugía, que no sabes hacer cirugía, a veces cortas por fuera un tamaño, mientras más cerca, cada vez más pequeño. Entonces eso no lo puedes permitir, porque después no puedes entrar, no puedes hacer una buena cirugía, un buen cierre, entonces tienes que medir bien. Pues entonces antes del abordaje se tiene que medir al paciente. Tienes que marcar. Marcarlo. Tienes que Y marcar. por ejemplo, ya estando en cirugía, otra vez se vuelve a medir. Sí, cada cirujano lo puede hacer como Y quiera. si no da la medida, ¿qué pasa? No, la medida es para que no, todo sí. mida lo mismo. ¿Cómo? Para que todo mida lo mismo. Para que tu corte en el hueso, tu corte en el periósteo, tu corte en la dura madre, tu corte en la aracnoides, todo es del mismo tamaño y no cada vez te quede más chiquito. Llegas a un cuello de botella. Eso pasa mucho. No sé si alguna vez ustedes han suturado. Y si suturan de abajo para arriba, se dan cuenta que las suturas de adentro siempre les quedan menos puntos que las de afuera. Porque nunca medimos bien. Y luego les queda media chueca. ¿Por qué queda media chueca? ¿Por qué queda bombada? ¿Por qué de pronto la cicatriz queda así toda bombada? Pues porque por dentro se apretó mucho y por fuera quedó muy laxa. ¿Ya? ¿Ya entendieron? ¿Será eso? Loca. Era no se ría, déjame Otra llamamos. Ahí va. Lo que Bueno. he entendido
ahí se ve el cerebro. Ahí se ve el cerebro. Ahí se alcanza a ver. Aquí está el aneurisma. ¿Ya lo vieron? Es este que está aquí. Ahí va. Con una grapadora. Va a entrar con una engrapadora y lo van a clipar. Córtala, video. Ya. Dígame el video. Ya sigue explicando. ¿Sí o no? Vale, aquí es otro ejemplo, ¿vale? Pero eso es superdotado también, ¿no? Es superdotado. Ese es como aneurisma, ¿no? No, es un tumor. No, el aneurisma no lo pueden sacar. El aneurisma nunca se... No sabemos. A menos macroscópicamente se ve poquito, podría ser pequeño, pero Es un tumor, pero no se sabe qué es, si es maligno, si es benigno. O sea, se tiene que mandar a patología. O sea, no te puedes decir, ahorita ya que lo vi, ya sé qué es, ¿no? ¿Sí o no, profe? Y bueno, esa era la duda que tenía hace rato. Se va primero a marcar para poder hacer la incisión, ¿verdad? Es el marcaje. A ver. Para poder abrir. Nada más, ¿va? Es Bosco. La transorbital es una técnica clínica mínimamente invasiva que permite acceder a los vasos del cráneo, la órbita y áreas cerebrales adyacentes a través de una pequeña incisión ocultas alrededor del ojo, utilizando endoscopios de alta definición. ¿Vale? Se considera una extensión o complemento del abordaje endoscópico endonasal. ¿Vale? Este no va a video. También tenemos abordajes espinales, los anteriores y los posteriores, ¿vale? Que nos van a ayudar a la descompresión, medular, hernias discales o estabilización de la columna. Uno de los abordajes a posterior es la laminotomía, ¿vale? Que es la extirpación de láminas por descomprimir el canal espinal, ¿vale? ¿Por qué se realiza? Bueno, por hernias discales, estenosis del canal medular, tumores espinales, lesiones traumáticas que provocan las fragmentaciones óseas, procesos inflamatorios o infecciosos que causan una hinchazón acumulando tejido a una mano, ¿vale? Entonces, aquí en la imagen vemos el canal espinal, lo retiran para poder hacer la descompresión. El día de hoy vamos a realizar una cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral en un paciente joven con una hernia de disco a nivel de la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. El paciente previamente ha recibido tratamiento conservador, es decir, terapia física, tratamiento con medicamentos, sin mejoría clínica. Es por eso que hemos decidido hacer una cirugía, que vamos a hacer un abordaje endoscópico interlaminar para resecar la hernia extruida a nivel de la L5-S1. El nervio es la parte blanca y rosada, y
y lo que está todo por debajo, esa parte azul, viene hacia la hernia, todo eso de aquí. Entonces vemos claramente cómo acá estaba la hernia y cómo los nervios van quedando completamente libres, ¿no? Actualmente el paciente se va a recuperar de manera satisfactoria. La cirugía es una cirugía mínimamente invasiva con un corte de 1 centímetro, el sangrado es mínimo. Todo se hace bajo irrigación continua de agua y bajo una visualización directa con una cámara de alta resolución, con imágenes en 4K y con instrumentos muy pequeños y muy finos que nos ayudan a disecar fácilmente los tejidos y llegar hasta la hernia y de esta manera descomprimir las raíces nerviosas del paciente. Si tienes un problema similar, una hernia lumbar, un dolor ciático, puedes ponerte en contacto con nosotros agendando tu cita al número que aparece en ¿Sabía que pantalla. muchos casos de dolor de espalda persistente y entumecimiento de piernas se deben a la compresión de los nervios lumbares? Para esta afección, existe un procedimiento quirúrgico clásico y eficaz, la cirugía de descompresión lumbar, cuyo objetivo es liberar la presión sobre los nervios. Esta cirugía puede recomendarse cuando una hernia discal, espolones óseos o ligamentos engrosados comprimen un nervio. El paciente se coloca en decúbito, prono bajo anestesia general. El cirujano realiza una incisión en la espalda, diseccionando cuidadosamente los músculos para exponer las estructuras nerviosas comprimidas. El objetivo de la cirugía es la extirpación precisa de parte de la lámina, los ligamentos engrosados o los espolones óseos, creando un espacio valioso para la raíz nerviosa comprimida. Una vez aliviada la compresión, muchos pacientes experimentan un alivio significativo del dolor y el entumecimiento de piernas. La cirugía es relativamente mínimamente invasiva y los pacientes generalmente pueden levantarse de la cama con ayuda al día siguiente, pero la recuperación completa aún demora varias semanas. Un abordaje anterior es el ALIF, que es anterior lumbar interbody fusion. ¿Vale? Esta técnica quirúrgica consiste en realizar una arteresis, es decir, una fusión intersomática, o sea, intervertebral, ¿no? Entre dos vértebras. Por vía anterior, tradicionalmente en fusión. Tradicionalmente esta fusión se realizaba a través de un procedimiento vía posterior. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esta cirugía? Es el fácil acceso a los segmentos lumbares bajos, L4, L5 y S1, que son los más frecuentes y bueno, son los más afectados, ¿vale? ¿Vale? Entonces ingresan por vía anterior, ¿vale? Para llegar más rápido. ¿Ok? Y esta es la tiene sonido. Ingresan. ¿Vale? Son los nervios. Esta es una compresión en los nervios lumbares. Hacen la incisión. El disco comprimido.
recuerden que con el paso de los años o por algún trauma, por un accidente, el hueso puede cambiar su forma o su estructura anatómica normal. O por descalcificaciones le pueden salir también como pequeñas puntas. Y todos esos cambios anatómicos en el hueso pueden comprimir los nervios. Entonces, cuando los pacientes tienen un tipo de estas lesiones, pues un planteamiento es la cirugía. O sea, lo ideal es no llegar a la cirugía. Por eso, como decía el video, primero el tratamiento es conservador, con fisioterapia, reducción de peso, ejercicios, higiene de postura, higiene de columna, bla, bla, bla. Si no se puede, cirugía. ¿Qué es la cirugía? Cortar hueso. Tienen que quitar una parte del hueso o de la lámina intervertebral para que se libere el espacio que está donde está comprimido el nervio. Y algunas veces le tienen que poner hasta cemento. Si la lesión ósea es muy grande, la tienen que retirar y entonces tienen que remodelar el hueso. ¿Y cómo lo remodelan? Con un poco de cemento óseo que le ponen para que esté en esa, porque no puedes quitar una parte del hueso y dejarlo completo. Si es muy grande esa parte, no puedes dejar hueca. Entonces, literal, la tapan con cemento óseo y tienen que darle chance que se recupere toda esa parte para que la estructura sea lo más firme posible y no lo pase ninguna cosa después de la cirugía. No, y la última, las medidas de protección. Última diapositiva. No, tienes una última diapositiva que dice medidas de protección y vigilancia posterior a la intervención. Después de esta. Sí. Esta es la más importante. ¿No se la saben? Sí, ¿Y entonces? más o menos. Eso es lo que tenemos que cuidarle en general. Me refiero en general, porque como dijo su compañero, de las cirugías que son craniotomías y que en donde hay que cuidar el líquido cefalorraquídeo cuando se abordan los ventrículos laterales, cuando es una cirugía en donde existe riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo, cuando es una cirugía intracerebral muy grande que necesitan vigilar la presión intracraneal, la posición de la cabecera, ¿cuántos grados es? A 30 grados. Para que también el drenaje esté bien. Recuerden que la mayoría de drenajes de los pacientes quirúrgicos no se drenan, no se está sacando el líquido cefalorraquídeo. Ahí se queda, a menos que sea un sangrado muy abundante, lo correcto es avisar al neurocirujano, porque si sangra mucho es quirófano, no se drena, ¿ok? Y muchas veces los mismos neurocirujanos ya se lo fijan aquí a los pacientes en el cuello o a la altura de los músculos del cuello para que no se mueva y la indicación es no movilizar excepto por el neurocirujano. Tiene que, aunque vean lo peor que esté pasando, no se debe movilizar excepto por el neurocirujano. ¿Ok? Pues yo nada más para terminar, que es ver un video holístico, checar técnicamente hablamos de nuestros signos vitales y del equilibrio ácido-base. Por ejemplo, los parámetros que nos da la gasometría, el PCO2, el sodio, la saturación de oxígeno y los niveles de glucosa. Bueno, aquí le pusimos un dato de hiperglucemia, pero que se ve de ser menor, ¿no? Ya que un mal tratamiento puede llevar a un proceso inflamatorio inadecuado, a una hipoperfusión tisular, y eso puede ocasionar un desequilibrio ácido-base, que nuestro pH sea ácido, lo que les decíamos hace rato de la perfusión cerebral, de que debe de estar a 30 grados el paciente, no de 60 a 90, porque eso ocasiona una hipoperfusión. Esto puede llevar a un desequilibrio en nuestros parámetros de ácido-base y llevar a una complicación
puede llevar a una acumulación de líquido intracerebral, a lo que lleva una presión intracraneal, igual lo que puede llevar a conducir a un edema cerebral, en el caso de un abordaje abierto, no tanto mínimamente invasivo. Ya nada más checar los parámetros de hemoglobina, ¿no? Le ponemos de 12 a 16 en mujeres y de hombres de 14 a 18. Eso para igual llevar un control, una vigilancia de nuestra cantidad de, llevar una buena oxigenación de nuestro paciente, o sea, estar checando si hay una falta de volumen o hay una falta de eritrocitos. Y ya creo que te dijiste. ¿Cuáles son las medidas de neuroprotección cerebral? Ahí hay más porque incluso son indicaciones quirúrgicas. Las normales, ¿cuáles son? Euglicemia, eutermia, normotensión, oxigenación correcta. ¿No? Eso es todo. Que es lo mismo. Se tiene que vigilar todo eso. Pero además tienes que vigilar la hemoglobina para tener un buen transporte. Recuerden que todos los pacientes que entran al quirófano necesitan tener una buena hemoglobina, porque los anestesios hay que calcularle cuál es el permisible que pierdan. Si sangra más del permisible, pues lo tienes que transfundir. ¿Por qué? Porque si no, no hay transporte de oxígeno. ¿Okay? En el caso de los neuroquirúrgicos, pues nos importa el CO2, especialmente en los que se tiene que manejar la hipertensión endocraniana. ¿Recuerdan? Y el confort. Si tienen dolor, ¿qué les da? Hipertensión, taquicardia, taquipnea. Entonces no nos conviene que tengan el paciente dolor. Aunque sea un paciente que tolere mucho el dolor, si tiene dolor, lo tenemos que controlar. Y le tenemos que decir al paciente, si le duele, avise, no se haga el valiente. Porque si no, le va a dar taquicardia, le va a dar taquipnea, le va a dar hipertensión y todo lo bonito que estaba pasando se va a echar a perder. ¿Ok? Por eso era lo más importante. ¿Eh? Y la pregunta que te hice, dice que el abordaje K-H-O-L-E. Tú me dijiste, es que lo vamos a ver en el video. No, era el K-Hold es el mínimo invasivo que va por la nariz. No. K-Hold es el de herradura, ¿no? No. ¿Qué significa literal la palabra? Es un hoyito, pero sí, es el ¿Qué es K? Botón. Hold, orificio. Pero ese de K-Hold es el de... Sí, el de herradura. Pero lo puedes hacer en cualquier lado. Tú puedes hacer una cirugía mínimamente invasiva, endoscópica, prácticamente en varias partes del cerebro. Por ejemplo, si vas a hacer una cirugía que sea una disección de un tumor pequeño, aunque sea occipital, puedes hacer nada más un huequito y de ahí te metes con el endoscopio y se lo retiras. Literal la palabra es botón, no es un hueco en forma de botón, es un orificio redondo. Recuerden que ¿con qué hacen la craniotomía? Con un taladro si se hace un tejón, o un craniotomo, que es como una sierra, pero no gira, sino vibra y corta por vibración. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Seguros?